Vamos a leer, hermanos, en el libro del Génesis, capítulo 2. Vamos a leer del 15 al 17. ¿Estamos listos? Muy bien. La palabra registra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Génesis 2, 15 al 17. Dice así: Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Amén. Padre Dios, en el nombre bendito de Jesús, le damos gracias por su palabra, por su Señor, por su soberanía, por su mandato. Gracias, Espíritu Santo, denos favor y gracia en el nombre bendito de Jesús, hasta donde llegue este mensaje, Señor, que podamos reflexionar, Padre, la autoridad y la soberanía de su mandato, en el nombre que es sobre todo nombre, Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Amén. Ocupe su lugar. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, note aquí, hermano, que dice aquí: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrase y lo guardase. Amén. Pero note usted, hermano, que las reglas las está poniendo Dios. Si estas reglas se quebraban, indiscutiblemente la consecuencia iba a llegar. ¿Cómo fue? ¿Me explico, hermano? ¿Cómo lo fue? Las reglas las pone Dios. Si Él pone reglas para nuestro diario vivir, Él sabe que tenemos la facultad y las herramientas necesarias para cumplir su palabra. Otra cosa es de que no queramos, porque no me gustan, porque no quiero. Correcto, se puede entrar en ese lado, pero la consecuencia llegará. Indiscutiblemente la consecuencia llegará. Amén. Dice: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Lo puso en el huerto del Edén. En ese momento, Adán, como el primer hombre, era santo, libre de pecado y vivía en perfecta comunión con Dios. Era el pináculo de la creación de Dios y se le dio la responsabilidad de trabajar bajo la dirección de Dios en el cuidado de su creación. Esa armoniosa relación con Dios y la raza humana se perdió debido a la desobediencia de Adán. Qué pérdida tan más lamentable, hermano. Amén. No. El plan de Dios no era este tipo de vida para nosotros. No, en el plan de Dios no era que nos salieran canas y mi hermano, que nos salieran cataratas y no es el que perdiéramos el oído. Ese no era el plan de Dios. Estamos pagando la consecuencia por una desobediencia. Lamentablemente, la palabra dice: por cuanto todos pecaron, mi hermano, y se nos vino encima la consecuencia. Pero quiero que observemos, queridos hermanos, lo que se dice en la palabra, que cuando el plan de Dios de alguna manera no se llevó a cabo, Dios proveía otra herramienta.
Dios proveía, mi hermano, otra oportunidad. Y así sucesivamente, mi hermano, se ha venido llevando los tiempos, pero va a llegar el momento en que ya hay una culminación para la salvación. Hay una culminación del tiempo. En las escrituras, mi hermano, encontramos periodos de tiempo, conocidos como tiempos, como dispensaciones, ciclos de tiempo que se abren y se cierran, y Dios, mi hermano, revoluciona los mandatos para que el hombre pueda tener comunión con Él. ¿Me explico? Porque el primer plan se quebró. Adán fracasó en el intento, mi hermano, de conservarse bajo las reglas que Dios le había dicho. Más triste fue después que la mujer culpaba al hombre, el hombre a la mujer la serpiente. Mi hermano, no valió de nada porque Dios sabía perfectamente cómo había sido el fracaso. Amén. ¿Me explico, mi hermano? De nada nos sirve volvernos legalistas y que tú y que yo y que sí y que no, si hubiera, si no. No, mi hermano. No hay necesidad de tanto. Dios sabe cómo sucedieron las cosas. Amén. Dios le dijo, el día que de él comieres ciertamente morirás. Le puso una regla, una consecuencia. Amén. Y vea lo que dice en el libro de los Hebreos, capítulo 1, versículo del 1 al 4. Le hemos puesto por tema a esta sencilla predicación: Dios modifica los tiempos y las reglas. Dios insiste en un pueblo que viva basado en su doctrina y en su palabra. Dios insiste, hermanos. Entonces, Manuel, si nos ayudas con Hebreos capítulo 1, versículo del 1 al 4, vea usted lo que dice aquí. Amén. Quiero que lo pongamos aquí. Mire, dice, Dios, habiendo, ¿qué cosa? Hablado muchas veces. ¿Cuántas veces? Muchas veces. Y en muchas maneras. O sea que Dios ha cambiado los ritmos, los tiempos, las reglas. Amén. ¿En cuánto? En otro tiempo a los padres por los profetas. Nos vamos al 2. En estos postreros días nos ha hablado ¿por quién? Por el Hijo, al cual constituyó heredero de todo, por el cual asimismo hizo el universo. Versículo 3. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia, y sustentando todas las cosas con la palabra de su potencia, habiendo hecho la purgación de nuestros pecados, por sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Bueno, Dios, habiendo hablado en otros tiempos y de muchas maneras. A este tiempo, el primer ciclo de tiempo, que se le conoce como tiempo de la inocencia, mi hermano, se quebró. Se violó la palabra de Dios y hubo la consecuencia. No se sabe, mi hermano, el periodo de tiempo que Adán vivió en la inocencia. Porque el fracaso no fue inmediatamente. No, el fracaso vino después, ¿verdad? En el libro de Génesis, de una palabra a otra o de un texto a otro, nos transporta a unas distancias grandísimas. Amén. Entonces, no sabemos cuánto tiempo pasó Adán en el tiempo de la inocencia, pero fracasó. Entonces, el escritor a los Hebreos dice que Dios tuvo que buscar otro método para llevar a cabo el plan original
de vida eterna. Aleluya. ¿Me explico, hermanos? Amén. Amén. Entonces, después del fracaso de Adán y Eva, se dice que se corrompieron. Se corrompió a tal grado, mi hermano, de que Dios tuvo que eliminar por completo la sociedad humana. Dios tuvo que clausurar la vida del hombre y empezar un nuevo ciclo de una nueva oportunidad. Amén. Como les dije, no se sabe cuánto tiempo pasó Adán, inclusive no se sabe cuánto tiempo tenía Adán para cuando le fue creada la mujer, porque primero fue Adán, después fue la mujer. El periodo de inocencia no se sabe, pero fue un ciclo que se cerró. De la creación a la caída de Adán y Eva, se cerró un ciclo llamado el ciclo de la inocencia. De ahí, mi hermano, empieza otro ciclo, pero se corrompe tanto que Dios tuvo que acabarlo con el sistema del diluvio. Del diluvio. Se cree, mi hermano, que desde el fracaso de Adán, conocido como el periodo de la inocencia, hasta el diluvio, la gente se corrompió de una manera degradante. Para que Dios haya determinado, mi hermano, acabar con toda la vida del ser humano, excepto Noé y su familia. Se cree, mi hermano, que del periodo de la inocencia al diluvio se cree que pasaron 1600 años. Se cree que ese es el tiempo que pasó, 1600 años. Después de que acabe el diluvio, mi hermano, se comienzan otra vez a multiplicar las generaciones con los hijos de Noé. Pero se vuelven a corromper. ¿Cómo, hermano, el hombre siempre le ha tirado, hermano, por tratar de resolver los problemas espirituales por medios propios, cuando Dios provee las herramientas, hermano, para que vivamos justa y piadosamente delante de Él? Lamentablemente, mi hermano, a estas alturas, el hombre se quiere manejar como quiere. Y cree en Dios y sabe de Dios, ¿verdad? Pero su vida la quiere manejar como él quiere. Y está bien. Dios le dice, está bueno, ¿quieres vivir así? Puedes vivir así. Pero mis reglas son estas. Después del diluvio que bajaron las aguas, hermano, se empezaron a multiplicar los hijos de Noé y empezaron a creer en otras cosas. No mostraron arrepentimiento y el mundo antiguo pereció. El mundo postdiluviano, Dios estableció el gobierno humano, en tanto que el conocimiento de Dios como Dios que juzgaba el mal era dispersado por las descendencias de Noé. Se hallan tradiciones del diluvio por prácticamente todas las tribus y lenguas del mundo. Esto constituye otro testimonio divino. Bueno, después de esto, hermanos, que volvieron a multiplicarse otra vez, se llenó otra vez la tierra. Eso es lo que dice la palabra. Dice que se repartieron la tierra por todas las generaciones de Noé. Pero ya repartida la tierra, traían el concepto de tener como rival a Dios. En otras palabras, eso fue lo que provocaron.
Porque según las Escrituras se dice que pensando ellos para tener una identidad, promovieron hacer esa famosa torre, conocida como la Torre de Babel, ¿verdad? Dijeron, vengamos, hagamos una torre que hasta la cúspide para tener una identidad, y así para que nosotros nos distingamos. Pero Dios vio que eso era inútil, No, se estaban echando de rival a Dios. No ganaba nada con eso, porque el plan de Dios no era ese. Dios salvó a Noé y a su familia porque los vio que tenían madera para obedecer. Pero en la simiente humana ya venía la infección del pecado, y esa ha sido, mi hermano, la idea del hombre y la mujer: pecar, violar las reglas de Dios. Llega el momento, hermano, en que Dios confunde a la raza humana, porque todos hablaban un mismo lenguaje. Todos hablan el mismo idioma. Y vea usted, mi hermano, si esto no da crédito a que hay un Dios que gobierna, que controla, que es soberano. Si yo le pregunto, ¿a qué gobierno del mundo se le ocurrió: tú vas a hablar chino, tú vas a hablar japonés, tú vas a hablar hindú, tú vas a hablar español, tú vas a hablar, etcétera? Se sabe que hay más de 192 países y entre otras cosas, mi hermano, hay una serie de lenguajes. ¿A qué gobierno se le ocurrió que usted hablara así, que el otro hablara así? No, a ningún gobierno se le ocurrió eso. Nomás en eso nos podemos dar cuenta, mi hermano, que hay un Dios autónomo. Gloria a Dios. Que hay un Dios soberano. Amén. ¿Ha oído usted hablar a los chinos, a los japoneses, a los coreanos? Oiga, hablan, pero sin embargo es un lenguaje, mi hermano, que es, y uno dice: oye, pues ¿cómo? No le entiendo. No, mi hermano, ahí podemos ver, mi hermano, el plan de Dios. ¿Me explico, mi hermano? Entonces viene, mi hermano, la confusión de las lenguas, y como ya no se pudieron entender, dice que cada familia agarró cada quien para su lugar, y así, mi hermano, se esparcieron por todo el mundo. Pero se cierra otro ciclo de tiempo en la confusión de lenguas. En la confusión de lenguas, mi hermano, ahí Dios empieza a planificar que Él quiere un pueblo que le adore, un pueblo que lo reconozca como Dios. Y se cree que cuando Dios confundió, cuando ya estaba bien repartido la tierra, después vino una confusión de lenguas. Se cree que pasaron un periodo como de 360 años y Dios le echa el ojo a Abraham. Abraham también tenía sus muñecos, Abraham también se barajaba ahí, le ponía el vestido al muñeco y quizás le bailaba la cumbia de mi rancho, no sé, pero Abraham también tenía lo suyo. Pero Dios, conociendo el corazón de la persona, dijo: haré de este hombre una nación que me sirva a mí. ¿Amén? Y empieza otro ciclo de tiempo. Amén. Empieza otro ciclo de tiempo. Por eso quise que leyéramos, mi hermano, el libro de los Hebreos, capítulo 1, versículo 1 en adelante, nos dice: Dios hablando en otros tiempos de muchas maneras. Y ahí vienen los ciclos en que Dios ha estado insistiendo en que Él quiere un pueblo que le alabe y lo bendiga, un pueblo que viva bajo las normas de Él. Amén. El plan de Dios, mi hermano, se ha venido modificando, pero la intención es la misma. Un pueblo, mi hermano, que nos comprendamos, que nos entendamos, mi hermano, que queremos vivir bajo las normas de Dios. Amén. ¿Para qué? Para heredar las riquezas de su gloria. Eso es lo que Dios quiere. Entonces, mi hermano,
Pasando ese periodo, según se sabe que pasado un periodo como 360 años, y Dios llama a Abraham. Dios llama a Abraham. Y Abraham le obedece. Y dice que le fue contado por justicia porque el asunto ahora venía por fe. ¿Me entienden? Pablo más tarde dice porque andamos por fe y no por vista. Pero no me quiero meter en eso, sino yo lo que quiero explicar, mi hermano, los periodos de tiempo en los cuales Dios ha venido hablando a la sociedad. Amén. Entonces, hermanos, se cree que pasan unos 360 años después del diluvio, empezó la era patriarcal con el llamado de Abraham, un nuevo trato soberano de parte de Dios, pero esto quedó limitado a Abraham y a su descendencia. Fue el tiempo conocido como la era de los patriarcas. ¿Quién era un patriarca? Era un jefe de familia, era uno que gobernaba toda la colonia, quizás todo el pueblo. La era de los patriarcas. La era de los patriarcas son conocidos, mi hermano, como Abraham, todos los hijos de Jacob, inclusive hasta David es conocido como patriarca. Entonces Dios empieza a hablar a través de ese medio. Los patriarcas eran los que lideraban, eran los que comandaban la sociedad por grupos. ¿Me explico? Amén. Entonces, hermano, Dios vuelve a tener la intención de que Él acercarse más al pueblo y el pueblo que se acerque más a Él a través de ese sistema, ¿verdad? Pero, mi hermano, el pueblo crece y Dios vuelve a cambiar el sistema. La era de los patriarcas, ¿sabe cuándo termina? La era de los patriarcas termina cuando Dios le da la ley a Moisés en el monte Sinaí. Ahí termina la era de los patriarcas. Y ahora empieza el periodo de la ley. Amén. Y el periodo de la ley, queridos hermanos, ahora la ley decía, haz esto y vivirás. ¿Me explico? Deuteronomio, en el libro de Deuteronomio, me parece que es en el capítulo 28, habla, mi hermano, de las consecuencias. Dice, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios. Y vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán si no oyeres la voz de Dios. ¿Me explico? Entonces la ley era, haz esto y vivirás. Había reglas en todas las áreas de la vida. Dios quiso poner eso. Se termina la era de los patriarcas y empieza el periodo de la ley. Y se cree que el periodo de la ley, queridos hermanos, dura un promedio de 1500 años. El periodo de la ley. Amén. Pero el periodo de la ley, mi hermano, abarcó tres épocas. Tres épocas. Dio la ley, pero se manejaron en tres épocas. Siempre Dios buscando la manera cómo el hombre pudiera entenderlo y de qué manera el hombre podía estar cerca de él, siempre tratando de proveer herramientas, mi hermano, para que hubiera una relación cercana a nuestro Dios. Amén. Pablo dice, entonces ¿qué diremos? ¿Que la ley era mala? Dice Pablo, no, de ninguna manera, la ley era buena. Amén. ¿Me explico? Dios proveó herramientas para guardar la ley. Pero mi hermano, el pueblo siguió descarriándose. Amén. Entonces, mi hermano, entra el periodo de la ley y la ley es comandada en tres etapas. Se cree que se vivieron unos 400 años bajo los jueces y cree que se vivieron 500 años bajo el periodo de los reyes. Amén. Se acaba la era patriarcal,
entra la ley y entran comandando los jueces. Amén. Los jueces, mi hermano, se cree que se vivió un periodo como de 400 años. Luego se acaba el periodo de los jueces, mi hermano, y entra el periodo de los reyes. Es muy distinguido porque se ha hecho muy popular la época de los reyes, porque sabemos que el primer rey fue Saúl, después le sucedió David, enseguida le sucedió Salomón. Fueron los únicos 3 reyes que comandaban toda la nación. Pero de ahí para adelante, mi hermano, hay una división terrible. Amén. Estaba el reino del norte y estaba el reino del sur. Y de ahí surgieron tantos reyes, hermano, que más fueron los reyes malos que los reyes buenos. Que el asunto no es por ser líder que ya seas un buen líder. El asunto de ser pastor, eso no quiere decir que ya eres un buen pastor. No. Quiere ser, demuestra lo que realmente eres. ¿Me explico? Por eso Dios de alguna manera, hermano, terminaba los ciclos. ¿Me explico? Porque el hombre pensando, hermano, que como era rey, ¿qué pasó con Saúl? Andaba todo loco. ¿Me explico? Entonces Dios lo que quería era a través de sus líderes que hubiera una cercanía. ¿Me explico? Me voy un poquito más rápido, hermano, porque se nos está acabando el tiempo. Se cree que se vivió 400 años bajo los jueces, se vivieron 500 años bajo el periodo de los reyes y se vivieron 600 años. 600 años. ¿Sabe cómo? Desde que los agarraban presos, los traían, los agarraban presos, los deportaban, los traían, Entonces, al final de ese periodo, 600 años, se le llamó el periodo de los profetas y los reyes. Así fue conocido el final del tiempo de la ley. Amén. Entonces, así termina el periodo de la ley, conocido como la ley de los profetas, que fueron hasta la llegada de Juan Bautista. ¿Me explico? Entonces, de los patriarcas, 360 años. De la ley, 1500 años. Desde la ley hasta Cristo, el periodo terminó siendo conocido como el periodo de los profetas y los reyes. Entonces, hermano, de ahí se cierra el ciclo de la ley y empieza un nuevo ciclo en el día del Pentecostés, conocido como la sexta dispensación. Entonces yo estaba analizando, hermano, el periodo de años que Dios ha venido concediendo para armonizar con el mundo, y me doy cuenta, hermanos, que el periodo más extenso que Dios está permitiendo a la sociedad es el periodo de la gracia. El periodo de la gracia, hermanos. ¿Saben? El periodo de la gracia es conocido desde el día del Pentecostés hasta el arrebatamiento de la iglesia. ¿Y cuánto llevamos ahorita, hermano? Llevamos arriba de 2000 años conforme a nuestro calendario. El periodo más extenso, mi hermano, que Dios ha permitido para que el hombre y la mujer entren a las reglas que Dios nos está proponiendo. Por eso dice el libro de los Hebreos, Dios hablando en otro tiempo y por muchos métodos, por muchos medios, insistiendo en que Él quiere un pueblo, amén, un pueblo que quiere llevarlo, hermano, a donde Él está, conocido como reino de los cielos. Amén. Entonces, hermano, qué tremenda es la misericordia de Dios. El periodo más extenso de toda la historia. Amén. Desde la creación. El periodo de la gracia es el tiempo más extenso y aún está corriendo todavía. Aún está corriendo todavía.
¿Cuándo termina el periodo de la gracia? El periodo de la gracia termina, empieza el día del Pentecostés y termina exactamente el día del arrebatamiento de la iglesia. Ahí termina el periodo de la gracia. Y empieza el periodo número 7, conocido como la séptima dispensación, que es el reino del milenio. Esa es la séptima dispensación. Amén. Y lo de ahí, mi hermano, de ahí ya es el juicio del trono blanco. Y ya, mi hermano, ahora sí, empieza la eternidad. Cielo nuevo y tierra nueva, las cosas viejas pasaron, todo hecho nuevo. Entonces, hermano, ahora sí empieza la eternidad. Amén. Entonces, mi hermano, ¿a dónde queremos llegar con esto, mi hermano? Para reflexionar que Dios ha tenido compasión de nosotros y nos ha tenido misericordia y nos ha puesto reglas y reglas que podemos llevar. Pero el enemigo ha distorsionado en cierta manera muchas cosas de hermano. Así es que, como dijo Pablo, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, que es Jesucristo el Señor. Amén. ¿No le parece, mi hermano, formidable que el tiempo de la gracia sea el más extenso de toda la historia desde la creación? ¿Por qué? Porque Dios está dando oportunidad, hermanos, a que le aceptemos como nuestro único y suficiente Salvador. No hay otro método que le compita al periodo de la gracia para perdón de pecados y vida eterna. El mundo religioso quiere distorsionar esto, pero el Espíritu Santo nos dará favor y gracia para permanecer hasta que Cristo venga, queridos hermanos. Hasta que Cristo venga. Amén, hermanos. Póngase de pie en el nombre del Señor. Vamos a darle gracias a Dios, hermano. Amén.